Muy bien. El curso comenzó, vamos a hacer una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. El curso comenzó, pues, con un estudio exhaustivo de la matemática necesaria para el estudio de los campos. Y ahí nos estuvimos un buen rato en el capítulo 1, estudiando un montón de propiedades, repasando cosas que necesitábamos saber para, pues, comenzar con la parte de física. Entonces ahí aprendimos mucho, mucho. La verdad que en esos capítulos aprendimos bastante. En ese capítulo 1 sobre todo. Nos nivelamos, otros aprendimos pues nuevas cosas, pero fue bastante bueno ese repaso de matemáticas. Y luego pasamos a un capítulo 2 pues que por razones de tiempo se vio a medias, pero con lo necesario pues para salir adelante en el curso. Y se hace una especie de unión con el capítulo 2 y 3 son la misma ley de Coulomb, ¿verdad? Prácticamente. Solo que en el capítulo 2 se estudia la distribución esférica y en el capítulo 3 las otras distribuciones, pero bien pudo haber sido un solo capítulo porque son súper cortos los dos. Entonces, Bagnet decidió hacerlo en dos por tener una estructura en su libro, pero se puede hacer como uno solo. La mayoría de libros lo hacen como uno solo. Y luego pues aprendimos un poquito de cómo estaban distribuidas las cargas, ¿verdad? La ley de Coulomb como tal, aparecía la definición de campo eléctrico. Y comenzamos a ver para qué habíamos estudiado el vector de posición. Y luego pues el entrenamiento siguió en cuanto a que aprendamos a calcular campos por dos técnicas, por dos herramientas, por la definición, que es infalible la definición, pero a veces puede ser muy tediosa para ciertas configuraciones y hay que hacer adaptaciones, se hace el cálculo pues en un punto básico y luego se generaliza a situaciones pues en puntos arbitrarios y, y luego pues vimos otra herramienta que no funciona siempre y ahí donde también quiero hacer una aclaración, porque cuando estaban haciendo la tarea, algunos preguntaban en la tarea que ya le extendí el plazo para hoy, ¿verdad? Y me decían, Lick, ¿y por qué ahí aquí puedo usar Gauss, aquí no puedo usar Gauss? Entonces me parece que todavía hay un poquito de inquietud en cuándo usar Gauss y cuándo no. Gauss no se usa para todas las simetrías. O sea, no importa si la densidad de carga es constante. O sea, no es el requisito no es que la densidad de carga sea constante. El requisito es que sea constante, depende de la posición, pero tenga cierta forma la distribución. Entonces, por ejemplo, cilindros infinitos, decíamos, esfera, eh, línea infinita, pero una línea normal no se puede hacer por la ley de Gauss, que sea finita porque no tiene, ¿verdad?, cierta simetría. Eh, Tampoco podemos irnos con un cilindro que no sea, que aunque sea infinito, pero que no sea cilindro completo, ¿verdad? Hay que irse por la definición. Densidades de carga, aunque tengan densidades constantes, ¿verdad? Densidades de carga que tengan, que sean dependientes de la posición, no importa. Si la distribución pues, no presenta simetría para Gauss. Entonces, por ahí va la idea. Entonces, Gauss nada más se usa para las simetrías mencionadas. Cilindro infinito, línea infinita, esfera. Simetrías planas que tengan componentes infinitas, ¿verdad? O sea, que sea plano infinito, ¿verdad? O un bloque infinito, exactamente. Pero no es que porque sea densidad de carga constante, creemos que nos vamos a ir por Gauss. No, ¿verdad? Eso va a depender también de la forma. Por eso yo decía que tenga esta forma y que tenga esta densidad. Por eso decimos esféricamente simétrica, porque es esférica y tiene densidad constante o depende de la posición, porque es cilindro infinito y depende, la densidad de carga es constante y depende de la posición, porque es línea infinita, la densidad de carga es constante, depende de la posición, pero solo esas funcionan para Gauss, otras no. Entonces no solamente es que la densidad de carga sea constante, porque por ahí entonces algunos me dicen es que lo intenté por Gauss y no me sale. No, es que no hay que irse por Gauss siempre. Por eso es que se enseñan las dos herramientas. Entonces, cuando son así simetrías esféricas, pues váyase por Gauss.
Si un cilindro infinito, váyase por Gauss, un cilindro, ¿verdad? O tiene usted una simetría plana. Entonces ahí vaya por Gauss. Si es otra simetría, otra distribución, pues váyase por la definición, que tampoco va a ser difícil, ¿verdad? Entonces van ahí, usted va mezclando las dos técnicas. Y entonces el objetivo de los capítulos 3 y 4 era precisamente eso, enseñarnos a calcular campos. Que usted se haga bueno calculando campos, ya sea por Gauss o por la definición. Y yo sé que hasta cierto punto, pues ustedes han adquirido las competencias de cómo encontrar un campo, ya sea por Gauss o por la definición. Por lo menos me he encargado yo, pues, de intentar enseñarles eso, que sepan ustedes defenderse ante una situación como esa. Entonces ahora viene un estudio un poquito diferente de un concepto que es súper importante en la electricidad y que está muy apegado al campo, ¿verdad? Eléctrico, y que nos va a explicar cómo es que nacen estos campos, porque hasta ahorita pues vimos que ya existía el campo, que están las cargas, que las cargas están asociadas con el campo, que con tener una carga cargas yo puedo tener campo eléctrico, con solo tener cargas ahí en una región de espacio. Vimos la simulación, cuando colocábamos no había nada, cuando colocábamos un campo, como de repente aparecían esas líneas de campo con aquella simulación que vimos hace días para mapear el campo. Entonces ahora vamos a estudiar cómo es que nace este campo, quién da origen al campo o qué objeto da origen al campo y que está asociado siempre con las cargas, ¿verdad? Pero qué es lo que da origen a los campos, porque por ahí ya aprendimos a calcular campos, entonces ahora vámonos más a la parte conceptual. Y este es un tema que realmente ya lo traen de 200, ya traen una pequeña base de este tema, pero creo que no se da la importancia que tiene, no se mira la importancia que tiene en 200 por muchos factores. Uno, porque no tenemos la matemática necesaria todavía en 200 para explicar más el por qué nacen los campos. Y luego pues se ve como que si fueran entes separados, ¿verdad? Se le dicen a uno, pues este es el potencial eléctrico, le dicen, y entonces, y lo asocian más con el voltaje, etcétera. Pero no pasa de ahí, ¿verdad? Calcula el potencial para ciertas cargas puntuales, le hablan de que la unidad es el voltio, pero el potencial eléctrico, véanlo como la semilla, así como cuando usted tiene una plantita, y entonces usted va a sembrar, ¿verdad? Tiene compra las semillas. Es todo lo que cuesta esta plantita, entonces usted siembra la semillita y de repente tiene un palo de mango, ¿verdad? De la semilla de mango y listo, vaya, dice usted, ok, excelente, ya puedo comer la fruta, pues entonces más o menos así va la idea. El potencial es la semilla de todo esto y de aquí en adelante no vamos a dejar de hablar de él. Ya aprendimos como que las herramientas para calcular campos y todo eso, entonces ahora vamos a ver la parte conceptual, cómo nace el campo, qué se le puede hacer a esta cantidad de potencial. Y lo que resta del curso, de aquí en adelante, pues no dejaremos de hablar de él, del potencial, y todo va a estar relacionado con el potencial. Entonces es bien importante. Entonces ya con el potencial aparecen otro montón de conceptos que hemos estudiado en las físicas anteriores desde el punto de vista de movimiento, la energía, etcétera. Y aparecerán conceptos nuevos que quizás nunca habíamos estudiado y que de repente tienen que ver con el potencial también. Entonces va a estar bien interesante, súper bueno todo lo que sigue de ahora en adelante en el curso. Entonces tocará pues estar bien atentos y echarle ganas también, ¿verdad? Porque esta es parte conceptual, pero también operativa. Me refiero que si bien se te van a ver muchos conceptos involucrados con el potencial, pero también hay que calcular y calcular y calcular, ¿verdad? Entonces el tema es el potencial escalar y es el capítulo 5 del libro de texto. Un tema muy importante que ya tenía que aparecer en la escena porque no se podía quedar atrás el potencial. Pero puedo cambiar de página mejor para comenzar en página nueva. Creo que lo amerita el potencial, hay que darle su lugar, ¿verdad? El potencial. Entonces, potencial escalar, así se llama. Entonces, miren, ¿por qué se le llamará potencial escalar? Porque es una cantidad escalar. O sea, aquí aparece en escena la letra phi. Y es por eso que yo les decía hace días. Esta es la coordenada cilíndrica phi. Es una especie de variación de phi
Cuando usted codifica en los programas, le llaman el var phi a este porque es una variación. Está el phi minúscula, que es este, que es asociado al potencial y a cantidades escalares, ¿verdad? Campos escalares, de hecho. Si usted se va a física más avanzada, esta letra phi está asociada a campos escalares. Y luego pues está el phi mayúscula que está asociado con el flujo, ya sea eléctrico, magnético, etcétera, flujo. Entonces son tres diferentes phi. Entonces por ahí pues vamos a usar este phi ahorita. Ok, eso en cuanto a la notación para que tengamos presente. Entonces en libros formales sí, ya usan el phi para potencial, ¿verdad? Porque en libros formales de física sobre todo. Ahora bien, vamos entonces a hablar ahora pues de qué es este potencial. ¿Qué es este potencial? Entonces vamos a irnos a la carga puntual. Me parece que la carga puntual es la que nos puede ayudar a comprender el potencial y siempre comenzamos con lo más básico. No voy a comenzar con una distribución esférica y uniforme de carga, no. Comienzo con la carga puntual del fenómeno porque es lo más básico y con lo que muchas veces se comparan muchas cosas porque es la simetría más, ¿verdad? Un punto, la más básica. Entonces, recordemos, recordemos el campo, recordar, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que para una carga puntual el campo tiene una forma dada. Recordar que para una carga puntual, que para una carga puntual el campo tiene esta forma. E es igual a Q. Se le suele llamar Q', ¿verdad? Pero por ahí nada más está asociado con coordenadas que son primas. Q sobre 4pi epsilon sub 0 R cubo multiplicado por R vector. Pero esa es como la operativa, la que uno usa cuando va a operar, ¿verdad? Porque ni modo, pues es más fácil trabajar con el vector de posición relativa que con sus unitarios. Pero la definición como tal, acuérdense que la definición de ley de Coulomb y todo eso, puesto que tiene un unitario. Entonces, vale la pena escribir esta definición en su forma de definición, no en su forma operativa. Porque por ahí fue esta que aparece el R al cubo y el R vector fue la que adaptamos nosotros para la parte operativa, porque es necesario, pero la fórmula como tal, la ecuación, la definición es así, con R cuadrado y R unitario, ¿no? Así se calcula. El otro aparece nada más para tener una forma fácil de operar los cálculos, pero no es que es la definición, esta es la definición. U' le pongamos. Y el prima pues aparece nada más para identificar que estas están asociadas con una coordenada, ¿verdad? Prima, pero no es que es, ¿verdad? Q', cualquier carga puede, ¿verdad? Ser fuente de campo. Bueno, entonces, si vemos esa expresión, hay una, hay una identidad en el capítulo 1. El capítulo 1 es tan extenso y uno lo corta hasta teorema de la divergencia y teorema de Stokes, ¿verdad? Uno más o menos deja ahí esas ideas, ve unos sistemas de coordenadas, etcétera. Pero más allá, después de sistemas de coordenadas esféricas, porque el libro, acuérdense que enseña por separado, ¿verdad? Enseña todo en cartesianas y después les enseña el sistema de coordenadas. Yo les enseñé todo como al mismo tiempo, los sistemas de coordenadas, y les fui dando las operaciones, ¿verdad? Que nos aparecían. Pero más allá de sistemas de coordenadas, allá por la página 50 del capítulo 1, y tomen nota de eso, pues aparecen un montón de cosas que son bien útiles también. Yo las voy mencionando a lo largo del curso, porque como no son evaluadas en el capítulo como tal, cuando uno evalúa el capítulo 1, estas cosas no son evaluadas, sino que son conceptos que tienen que saberlos usted también, pero que se pueden ir eh, dando en el camino. Y de hecho, pues tengo ahorita un muchacho que está haciendo práctica conmigo de física, ¿verdad? Me está apoyando con hacer algunos materiales de apoyo sobre estos temas del capítulo 1 que no se tocan mucho por el factor tiempo, ¿no? Y que son importantes. Entonces, me refiero a página 52 en adelante, de la 52 a la 57. Son como 4 páginas, a ver,
como 5 páginas con mucha información importante que uno utiliza para demostraciones a lo largo del libro, en ambos cursos, en electricidad y magnetismo 1 y en electricidad y magnetismo 2. Entonces, les menciono algunos tópicos que están ahí. Teorema de Helmont, un teorema de Helmont que aparece mucho luego en el capítulo 9 se usa un poquito esa idea del teorema de Helmont. Aparece algunas identidades vectoriales, un montón de identidades vectoriales, así como cuando aparecen identidades trigonométricas, para que a usted le aparece una tabla de identidades básicas en un libro de matemáticas, pues entonces aquí le aparecen un montón de identidades, ya sea con operaciones de derivadas sobre todo, le aparecen un montón de propiedades, así como le aparecía a usted en matemática cálculo, por ejemplo, en cálculo le aparecía a usted la regla del producto, ¿verdad? Para derivadas, la regla del cociente para derivadas. ¿Se acuerdan que otras veces aparece un montón de propiedades derivadas? Pues entonces existen un montón de relaciones que tienen que ver con el nabla, el operador nabla, que cuando está aplicado al producto de dos vectores, ¿verdad? O el producto de dos funciones escalares, o el producto de un escalar con un vector, y está dentro del nabla eso, entonces aparecen como especies de generalizaciones de la regla del producto, de la propiedad distributiva, y un montón de cosas bien interesantes que tienen que ver casi todas, ¿verdad? En un 90% con nabla. Y luego pues aparece otro tópico que se llama funciones en coordenadas relativas. Y estas funciones de coordenadas relativas tienen que ver con el vector de posición relativa. Porque el vector de posición relativa resulta que cuando usted lo define así. Así, ¿se acuerdan que así lo definimos? Entonces, ¿de quién depende este vector de posición relativa? Depende de coordenadas que hemos llamado coordenadas no primas y coordenadas primas. Entonces tengo como que revueltas las coordenadas. Unas son primas y otras son no primas. Se sigue, ¿verdad? Entonces resulta que aparecen los operadores, como nabla, por ejemplo, y entonces usted le puede aplicar nabla a coordenadas primas o a coordenadas no primas. O sea, coordenadas que tienen que ver con la distribución de carga y a las coordenadas del punto de campo, que usted encuentra donde usted quiere encontrar el campo. Entonces, está formado por dos tipos de coordenadas, que se han separado así, primas y no primas, ¿verdad? Para distinguir un poquito a las fuentes a lo que ocasiona o está asociado con la distribución y luego donde se quiere encontrar el efecto de esa distribución, que es el punto de campo. Entonces uno tiene lo que se llaman coordenadas relativas. Entonces hay funciones de coordenadas relativas, usted puede tener funciones, ¿verdad? Y algunas operaciones importantes. Entonces, en la página 55 y 56 aparecen algunos ejemplos de cómo trabajar algunas operaciones en coordenadas relativas. Entonces, por ahí, pues, eso es lo que está al final del capítulo 1, que no se aborda, como no se evalúa como tal, porque son un montón de propiedades e identidades, pues que no son como para evaluar, sino que son como información que usted debe tener ahí y que le va a servir. Entonces, yo tengo muchachos, ojalá que me tenga esos materiales para este trimestre, sino para el siguiente, para compartir yo este tipo de materiales. Tengo trabajando a él en eso, para que tengamos, ¿verdad? Eh, bien resumido con ejemplos y todo, ¿verdad? Estas funciones en coordenadas relativas, sobre todo, y el teorema de Helmont, ¿verdad? Entonces es bien importante eso. Pero son más que todo conceptos que hay que tener a mano, se puede decir. No es que uno tiene que saberlos a la perfección. Entonces, porque por ahí voy a hablar de esas cosas, sobre todo de las funciones en coordenadas relativas, voy a hablar hoy. Entonces, para que no digan ustedes de dónde se sacó esos leaks, o se lo sacó de la manga de la camisa y de repente apareció eso y yo nunca lo vi. Entonces les pongo el contexto, ¿verdad? De lo que son las funciones en coordenadas relativas y dónde lo pueden encontrar en el capítulo 1. Por eso el capítulo 1 de los libros es súper importante y a veces lo omiten, ¿verdad? Yo me acuerdo que en Física 100, yo estuve dando Física 100 este último año pasado y todavía a inicios de creo que estuve dando un curso de Física 100 todavía, o dos secciones de hecho tenía yo. Y, y yo les explicaba la importancia del capítulo 1 de los libros.
porque ahí son como los preparativos para lo que viene después, ¿verdad? Entonces no puede omitirse el capítulo 1. Es de estudiar el capítulo 1, no que a veces se dice capítulo 2 de un solo se comienza con el capítulo 2, ¿verdad? Entonces no debe ser así. Bueno, ya con todo el contexto que les introduje y dónde pueden encontrar las cosas, pues pasemos a la materia operativa. Entonces les digo, recordar, bueno, aunque ustedes lo pueden revisar con más calma, yo les digo, bueno, recordar funciones de coordenadas relativas, capítulo 1. Entonces vengo aquí, tengo el campo de una carga puntual, dice usted, bueno, entonces yo quiero saber qué es el potencial o dónde está el potencial y qué tiene que ver con el campo eléctrico. Entonces, por eso es que me remito, bueno, les digo, bueno, yo tengo la expresión del campo, entonces yo tengo que hacer que aparezca el potencial, ¿verdad? Porque está como escondido, o sea, está como convertido, está ahí implícito el potencial, pero usted no lo ha visto todavía, ¿verdad? Y no, ahí solo usted ve la carga puntual, lo que usted ha aprendido, el campo, ¿verdad? El vector de posición relativa, pero ahí está el potencial. Entonces usted tiene que ver que ahí está el potencial. Y eso es lo que yo le quiero mostrar, que aparezca a la luz. Está envuelto como en un capullo, entonces tenemos que quitar el capullo y que aparezca el potencial para que usted lo conozca. Entonces vamos y recordamos esas funciones de coordenadas relativas, que es la página 56 del libro de texto. Entonces, usted tiene el libro de texto a mano, pues busca después la página 56 y y ahí va a encontrar lo que le estoy hablando. Solo es una pequeña identidad lo que vamos a ocupar. Recordar funciones de coordenadas relativas. Le hago el recordatorio y entonces usted se va a esa página del capítulo 1. ¿Qué ocupa recordar de usted del capítulo 1? ¿Qué ocupa que yo le recuerde de ese capítulo 1? Pues ocupa que le recuerde una operación que está asociada con nabla y con el vector de posición relativa, que es el gradiente de 1 sobre R. El gradiente de 1 sobre R, donde R es la magnitud del vector de posición relativa. Entonces viene usted y eso pues un desarrollo en el capítulo 1, la página 56, un poquito de algunas ideas. Y entonces usted puede hacer cuatro igualaciones, o sea, eso es equivalente a tres cosas más. A menos, dice usted, dependiendo si usted aplica el nabla a las coordenadas primas, porque este vector de relativo pues tiene coordenadas primas y no primas, entonces usted podría aplicarle un nabla y este nabla pues está con coordenadas no primas, pero también usted puede aplicarle un nabla que tenga coordenadas primas. Entonces, pues, tiene ambas coordenadas, las primas y las no primas. Entonces usted tiene pues esta equivalencia, ¿verdad? Que el nabla aplicado a coordenadas que no están primadas, ¿verdad? Pues de 1 sobre R es igual al menos nabla, ¿verdad? Que sea el operador con coordenadas primas. ¿A qué me refiero con esto? Ya, vámonos a cartesianas. ¿Qué es nabla? Parcial con respecto a X, ¿verdad? En dirección de X, parcial con respecto a Y, en dirección de Y, parcial con respecto a Z, en dirección de Z. Eso es nabla. Y esas coordenadas no están primas. Entonces este es este. ¿Y qué sería el nabla en coordenadas primas? Pues el mismo nabla, solo que en coordenadas primas. La parcial con respecto a X', ¿verdad? Y unitario, parcial con respecto a Y', y Z unitario parcial con respecto a X'. A eso me refiero. Cuando digo coordenadas primas y no primas, el nabla en coordenadas primas, el nabla en coordenadas no primas, a eso me refiero. O sea, el mismo nabla. Solo que aquí cambia la coordenada, esta está primada y esta no. Entonces, como este vector de posición relativa depende de las dos coordenadas, de las primas y las no primas por su definición, que es R menos N', entonces existe esta identidad. Y luego existen otras dos igualaciones, ¿verdad? Que son pues una, de hecho existe una más, porque la otra es como tener esto mismo, prácticamente el R, ¿verdad? Entre el R al cubo existe esta, miren. R unitario entre R, o sea, ese gradiente, ya sea que lo saque en coordenadas primas o lo saque en coordenadas no primas, equivale a tener el menos R unitario entre su magnitud al cuadrado. O equivale a tener el
menos R vector, por aquí las propiedades del unitario que le aplicamos a la definición, al R vector por entre R al cubo. O sea, aquí vale, yo puedo tener esto o esto, es lo mismo. Pero es mejor trabajar con las definiciones, por eso es que yo decidí trabajar con R unitario ahorita, porque son definiciones. Pero es lo mismo, yo pude haber trabajado directamente con esta, por eso el libro le pone la otra. Entonces, este es como una especie de identidad que se va a estar usando en algunas ocasiones a lo largo del curso, sobre todo para hacer demostraciones, nada más, para demostraciones. No para así, para hacer algún cálculo, no, solo para hacer demostraciones. Entonces, quiere decir que si yo tengo aquí esto, yo lo puedo cambiar. Esto es lo que yo tengo, pero sin el negativo. Yo tengo esto. Entonces, si yo le quito el negativo y lo paso al nabla, este menos lo paso al otro lado, porque voy a usar esta con esta, ¿ve? Voy a usar estas dos. Entonces, yo este menos lo paso para acá. Entonces, me va a quedar menos esto, ¿verdad? Bueno, entonces digo yo, bueno, usando eso de las coordenadas relativas, entonces vengo y tengo un menos ahora ahí, que apareció un menos. Entonces, lo puedo dejar aquí el menos y me queda Q' sobre 4pi epsilon sub 0. Entonces, en lugar de poner R unitario entre R cuadrado, por esa propiedad que acabamos de ver de las coordenadas relativas, yo podría escribir gradiente de 1 sobre R. Este menos que está acá es el menos que aparece si usted hace el despeje y lo pasa para este, ¿va? Aquí queda con menos y aquí quedaría más, ¿va? Entonces, por eso es que apareció este menos. Bueno, ahí pues todavía no tengo más, todavía pues se puede hacer un paso más. Dice usted, bueno, estas son constantes. Entonces, ¿qué pasa con las constantes? Las constantes, pues, según sean como son constantes para cierto operador, entonces, porque acuérdense que hay cosas que pueden ser constantes para un operador y para otro no. Y hemos aprendido eso con el phi unitario, con el rho, acuérdense, con el rho unitario, con los unitarios de Cartesiana, que ellos son constantes para cualquier operador, pero de repente el phi unitario o el rho unitario es constante siempre y cuando no estemos integrando en phi. Entonces lo mismo sucede con estas constantes. Estas constantes, pues aquí van a ser constantes para este operador. ¿Por qué? Porque no estoy, ¿verdad? No, o sea, no tienen que ver con coordenadas, ¿verdad? Ni X, ni Y, o nabla, rho, etcétera. Entonces son números. Entonces pueden entrar o salir del operador. Eso no hay problema. Entonces yo puedo introducir estas constantes acá. ¿Y a qué llegaría si yo introduzco las constantes? Pues yo llegaría a algo como esto. Que E, campo eléctrico, miren que no es la misma definición. He trabajado sobre la definición y estoy haciendo que aparezca este nuevo concepto. Miren, yo podría escribir esto así. Así. Entonces dice usted, eso ya se parece a algo que yo vi en 200, dice usted. Usted en 200 le enseñaban que el potencial, le ponían una B de potencial, ¿verdad? Le decían que era la constante de Coulomb, que este 1 sobre 4 pi epsilon 0 se puede poner como una K, y le ponían el R en el Feri, que lo ponían ahí, ¿verdad? Y entonces decían, ese es el potencial, pues aquí apareció el potencial, mire. Y ya vio qué relación tiene con el campo. Es el gradiente de esto que está acá, este es el potencial, mire. Entonces, qué genial, ¿verdad? Usted ya pudo ver cómo es que nace el campo. El campo sale del gradiente del potencial. Y esa es la definición. Mire este, qué bonito. Como el mundo va chiquito, dice usted. Wow, ahí está la relación directa entre campo y potencial. Entonces, ¿cómo se obtiene el campo? Ah, el gradiente del potencial. El gradiente del potencial. Entonces, ¿cómo se define el potencial? Bueno, el potencial para una carga puntual, pues sería esto, ¿verdad? Eso que está ahí, el gradiente de eso que quedó adentro del operador es una función escalar. Y ojo, ¿va? Esto es un escalar, esto no es un vector, ¿sí? Porque el gradiente solo se le puede sacar a una función escalar.
3000. Esto es el potencial de una carga puntual. Solo que he visto en coordenadas relativas, ¿va? Ahí está, miren. No hay nada de dirección ahí, no tiene unitario, entonces es un escalar. Este es el potencial para la carga puntual. Carga puntual. Luego, y si mi carga, y si yo tengo un sistema de cargas, pues suma, acuérdense, usted suma el potencial para un sistema de cargas, pues sería la misma definición, solo que con todas las contribuciones. Entonces usted dice, bueno, sumatoria de 1/4 pi epsilon sub 0, si que las constantes las puede dejar afuera. 1/4 pi epsilon sub 0, sumatoria, ¿verdad? De i igual a 1 hasta n de q sub i entre r sub i magnitud. Esto es magnitud, ¿verdad? Y eso es para un sistema de cargas puntuales. Sistema de cargas puntuales. Y luego tenemos distribuciones continuas, que sería el otro caso, ¿verdad? Entonces tiene, bueno, el potencial para distribuciones continuas, 1/4 pi epsilon sub 0. Entonces ya tiene un objeto continuo, pues ya lo que tiene usted es una integral, ¿verdad? Del elemento de carga. Entonces aparece en escena otra vez el elemento de carga. Pero la definición es la misma, miren. Lo que obviamente cambia el operador porque tenemos algo continuo. Y eso es para distribuciones continuas de carga. Entonces vamos a poner aquí para continuas. Bueno, continuas, que le decimos. Distribuciones continuas de carga. Donde ya sabemos que el elemento de carga de Q, usted puede usar las definiciones, que también a veces le está costando eso. El de Q es igual a lambda de ds' es igual a sigma de dA. Aquí no importa si es prima o no, pero como estamos con coordenadas prima, pero porque es la fuente, está asociada con la fuente, por eso lo pongo en prima, pero no importa. Y otro es rho de tau. Ahí está, el elemento de carga. Entonces ahí tenemos todas las opciones, se podría decir, ¿verdad? Para encontrar el potencial eléctrico. Y siempre sigue siendo un escalar, o sea, no importa si estamos, así usted puede encontrar el potencial. El campo a través del potencial y el potencial como tal en un punto. Al igual que el campo, pues el potencial se calcula en un punto, ¿verdad? No está interactuando con nada, o sea, se encuentra en un punto, en el punto P, en el famoso punto de campo. Te le van a decir, calcula el potencial en el punto P, ¿verdad? Lo que llamábamos el punto de campo. Entonces ahí se va a encontrar también el potencial en el mismo punto P. Entonces, si ahora usted podría encontrar el potencial y luego podría encontrar el campo. A veces también es fácil encontrar el potencial porque es una función escalar. Luego se saca el gradiente de esta función escalar y así se obtiene el campo. ¿De acuerdo? ¿Se han seguido las ideas hasta el momento? Sí. Ok, muy bien, Henry, Diego, Steven. Excelente, Gabriel. Muy bien, Luis. Listo, Jorge. Bueno, excelente. Gracias por validarme. Bueno, entonces, bueno, aquí van dos cositas. Y esto es bueno que también lo vayamos entendiendo. Cuando uno estudia campos,
campos, ¿verdad? Hasta ahorita pues nosotros solo hemos estudiado uno, el campo eléctrico. De ahí no nos han aparecido más campos en el curso todavía. En el curso número 2 de electricidad y magnetismo pues aparecen más cantidades que son vectores. Entonces pueden verse como campos. Y, o funciones vectoriales, que sabemos que los campos son funciones vectoriales, ¿verdad? Prácticamente. Entonces hay dos cosas importantes en los campos, que son consecuencia, ¿verdad? Del teorema de Helmont, que yo les decía, el teorema de Helmont está en el capítulo 1 también. Y entonces, por ahí es importante conocer dos operaciones de los campos. Si usted conoce dos operaciones de los campos, ¿verdad? Prácticamente conoce mucha información, podría llegar a conocer mucha información del campo o calcular el campo, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas debe conocer, qué operaciones debe conocer de usted del campo? Su rotacional y su divergencia. Entonces, ¿qué conocemos de ella? Conocemos la divergencia, ¿verdad? Cuando vimos la ley de Gauss, apareció la divergencia de E. Por eso es que es importante conocer la divergencia y el rotacional de un campo, porque por ahí está codificada en esas operaciones la información del campo. ¿Con qué está asociada la divergencia de E? Con la carga, ¿verdad? Con la carga. La densidad de carga, ¿se acuerdan ustedes que aparecía en la divergencia? Entonces, la divergencia está asociada con la carga, ¿verdad? Permítanme un momentito. Ok, disculpen la demora. Bueno, entonces les decía, a ver dónde nos habíamos quedado. Les decía de las distribuciones continuas de carga. A ver, estábamos hablando del teorema de Helmont. Entonces, el teorema de Helmont está asociado con dos operaciones: la operación de divergencia y la operación rotacional. Entonces, en esas operaciones está codificada la información del campo. Entonces, decíamos de la ley de Gauss. La ley de Gauss tiene que ver con el concepto de carga eléctrica. En este momento, según lo que vimos ahí, la divergencia de E está asociada con la carga eléctrica, con la carga. Y luego pues vamos a estudiar también a lo largo de los dos cursos eh, que tienen que ver con los rotacionales. Y más adelante vamos a ver pues para qué también es útil, ¿verdad? Conocer rotacionales y divergencias. Y luego se va a volver bastante ordinario en el curso número 2 de electricidad y magnetismo, pues trabajar con, eh, con, con rotacionales y divergencias y ver qué más, qué información adicional tenemos ahí o qué otra información adicional nos pueden dar el rotacional y la divergencia.
Pues de momento, pues solo vamos a intentar hablar de ellos. Cuando tengamos un campo, pues siempre va a ser útil encontrar su rotacional y su divergencia. Y luego, pues vamos a ver más adelante, en el capítulo 9 para qué sirve este rotacional y la divergencia. ¿De acuerdo? Entonces ahorita vamos a hacer que aparezca en escena el rotacional. Y vamos a recordar, ya sabemos qué es la divergencia de E. Entonces, vale la pena pues indagar un poquito acerca del rotacional. Entonces, si recordamos del capítulo 1, una propiedad que vimos que teníamos el rotacional de un gradiente. ¿Cuánto daba el rotacional de un gradiente? ¿Alguien se acuerda? 0. Cero, ¿verdad? El rotacional de un gradiente daba cero. Entonces, yo tengo aquí el rotacional de un gradiente. ¿Qué tengo yo? El gradiente del potencial. Entonces, si yo adapto este resultado, bueno, entonces usted dice, retomando, les digo yo, bueno, ¿qué sería el rotacional de E? Si E nace de un gradiente, entonces el rotacional de un gradiente, en este caso el rotacional de este gradiente del potencial, debería de dar cero, ¿verdad? Debería de dar cero. Entonces, bueno, y este gradiente, ¿verdad? En este caso rotacional de E, pues es el gradiente que va un menos el gradiente del potencial. Entonces ese menos, usted lo saca. Espérense, aquí voy a ordenarlo un poquito diferente para que quede evidente. Estamos calculando el rotacional de E. Queremos indagar qué sería el rotacional de E. También usted dice, bueno, E sería, por como lo hemos definido, pues menos el gradiente del potencial. Pero usted saca ese menos afuera del operador, una constante, y entonces le queda rotacional del gradiente, cabal, como lo teníamos en la propiedad. Y eso es igual a cero. Entonces usted llega a la conclusión que el rotacional de un gradiente es igual a cero. Entonces, esto me va a indicar algo bien interesante, que el campo eléctrico puede llegar a ser conservativo. Entonces, usted dice, bueno, si el rotacional de un campo, ¿verdad? Es igual a cero, entonces este campo es conservativo. Entonces usted va viendo que campos, ¿verdad? Que vienen de un gradiente, que nacen de un gradiente, de una función escalar, ¿verdad? Como el potencial eléctrico, pues tienen la propiedad que tiene un rotacional cero, entonces el campo se dice que es conservativo. Ahora, no todos los campos eléctricos son conservativos, hago la aclaración. Entonces, porque por ahí también se malentiende después esto, no todos los campos eléctricos son conservativos, entonces así vamos a hacer una especie de comentario por acá, al ladito. Porque aquí tenemos la información a medias. Como estamos aprendiendo todavía el, esto de los campos, los fenómenos eléctricos pues, y magnéticos eh, no están separados entre sí. Uno comienza a estudiarlos como dos cosas diferentes, claro, ¿verdad? Porque tiene que aprender las propiedades eléctricas y las propiedades magnéticas. Pero en determinado momento en el curso se unen los conceptos. En el curso número 2 se unen los conceptos y entonces uno va viendo que no son cosas que están, no es electricidad y magnetismo, ¿verdad? Sino que son cosas idénticas, que son una es la otra, es electromagnetismo. Pero obviamente pues, el electromagnetismo pues estudia así. Primero debe entender la parte eléctrica, la parte magnética y después usted une los conceptos y ver cómo van haciendo. Entonces,
por eso digo que los campos eléctricos no siempre son conservativos. O sea, no todos los campos eléctricos son conservativos. Pueden haber campos eléctricos no conservativos. O sea, ¿y qué es eso? Bueno, su rotacional va a ser distinto de cero, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa? Bueno, que tenemos la información a medias. Ciertos campos, ¿verdad? Pueden nacer del gradiente del potencial y ya. Y entonces decimos, ese campo eléctrico, pues no tienen otra contribución diferente, entonces ese campo es completamente conservativo porque solo nace el gradiente de un potencial. Pero hay campos eléctricos que no solamente nacen del gradiente del potencial, sino que también tienen otro, otra componente, ¿verdad? Que está asociada ahí y que está asociada con otro potencial que es el potencial magnético. Pero ya les comento la idea para que no tengan una impresión de que todos los campos son conservativos, los eléctricos. No, hay campos eléctricos no conservativos. Entonces eso es bien importante, entenderlo ¿verdad? Todo eso pues va, cuando ya les hablen de campos no conservativos, ya no va a ser sorpresa para ustedes. Entonces dice, bueno, el campo eléctrico puede ser conservativo y no conservativo. ¿Cuándo es conservativo? Bueno, cuando es conservativo tiene un nombre particular, y eso es interesante. Cuando el campo es conservativo, vamos a hacer un poquito más despacio, permítanme aquí. Cuando el campo es conservativo, pues se le puede llamar electrostático. Decimos, ese campo es electrostático. A un campo eléctrico conservativo se le suele llamar electrostático. Entonces, hay simetrías que el campo pues es completamente conservativo y hay simetrías cuyo campo no es completamente conservativo y no pasa nada. Simplemente pues que el rotacional de E aquí va a ser igual a cero, entonces presentan ciertas propiedades y hay campos pues que su rotacional es distinto de cero y entonces pues, no siempre va a ser conservativo. Entonces luego se puede ver el campo eléctrico como una suma de dos, la parte conservativa y la parte no conservativa. Usted lo va a poder apreciar mejor eso en el curso número 2, ¿verdad? Que el campo eléctrico pues total, ojo, el campo eléctrico total es la suma de una parte conservativa más una parte no conservativa. Claro, cuando la parte no conservativa es igual a cero, entonces todo el campo conservativo es el total. Es como cuando tenemos el campo solo tiene componente Z. Ah, bueno, entonces todo el campo es en Z. O todo el campo es en ρ, porque no tiene componente phi ni componente Z. Entonces usted dice, ok, ese es el campo total. La componente ρ es el campo total. Entonces usted va a poder ver más adelante que el campo eléctrico es la suma o superposición de dos, el conservativo y el no conservativo. Entonces a veces domina nada más el conservativo y listo. A veces están los dos. Entonces es el campo eléctrico. Pues, ¿no? Entonces por ahí va la idea. Entonces por ahí, pues de momento en el curso vamos a hacer mucho énfasis en los campos conservativos. Es lo que vamos a estudiar primero, ¿verdad? Y ya luego en el curso número 2 aparecerán fuentes de campo no conservativo y usted pues podrá, ¿verdad?, entender mejor los conceptos. Pero de momento vamos a asumir todo lo que estudiamos, pues casi todo va a ser conservativo. Alguna cosita, tal vez que nos pidan sacar un rotacional para verificar si el campo es conservativo o no. Entonces puede que nos dé cero, puede que nos dé distinto de cero, y entonces solo nos va a indicar que el campo es no conservativo, pero no vamos a ver ningún fenómeno ahorita con campos no conservativos. Eso se deja para el curso número 2. Muy bien. Hasta ahí vamos bien. ¿Se ha seguido la idea? Ok. Creo que son las 53 y no quiero dejar cortado a medias el concepto que sí, que siempre es con potencial. Entonces, con eso vamos a arrancar mañana mejor. Por hoy lo vamos a dejar ahí y mañana termino la parte
de esta introducción a potencial con el concepto de diferencia de potencial, ¿verdad? A ver quién iba a comentar algo. ¿Tienen alguna duda? ¿No? Vi que se activó un micrófono, pero no alcancé a ver quién. ¿No hay dudas? Ok. Ya les extendí la tarea para el día de hoy a las 23:59, ¿verdad? Está extendida la tarea y pues pilas ahí, terminen, ¿verdad? Y eso más que todo, ¿verdad? Pónganse pilas y pues ahí estamos en contacto, ¿verdad? Seguimos el día de mañana con la discusión de lo que se llama la diferencia de potencial. Listo, pues se me cuidan. Muchas gracias, Lick. Listo, José, Cheque, cuídense. Lick. Cheque, Nos Jorge, vemos, saludos. Lix. Gracias, Lick. Nos vemos, saludos. Gracias, Lick. Buenas noches, Lick. Noches, cuídense, que estén bien. Nos vemos, Mili. Listo, Fernando, saludos, cuídense. Saludos, que estén bien todos. Cuídense. Saludos, Fernando. Mañana.